en el recorrido que hicimos por la historia del sistema mundo, de la modernidad capitalista, mérito indiscutible del maestro, discípulo de Ferdinand Braudel, que escribió una historia de la larga duración, el método de Braudel. Su maestro fue precisamente Immanuel Wallerstein. Él creó la categoría de sistema mundo. Y claro que ya en sus 4 tomos de esa gran obra, indica la metodología de la historia de larga duración. Braudel habló de ello y se considera que el libro de Braudel, El Mediterráneo en tiempos de Felipe II, en la era de Felipe, el rey de España, ya habla de esa historia de larga duración. El tiempo de larga duración es distinto al tiempo concreto. Y ese es un grave problema que hacemos cotidianamente, porque creemos que lo que acontece hoy aconteció así en tiempos anteriores, y eso no es verdad. Los tiempos transforman las condiciones en que se generan las acciones. Y eso le pasó también a la pedagogía de la modernidad. La pedagogía es finalmente una acción comunicativa, donde hay un sujeto que expone los conocimientos a otro que aspira a ser sujeto, pero que muchas veces no lo llega a ser, solamente es receptor de conocimientos. Y eso no es educación. No ha sido fácil clarificar estos conceptos. No ha sido fácil. No basta con saber la historia de lo que pasó antes, sino cómo fue que se planteó, luego interpretar eso y luego plantear su transformación. Este es un grave problema del sujeto humano que tiene que pensar los conceptos en abstracto para luego llevarlo a acciones en lo concreto. El doctor nuestro maestro de filosofía de la liberación y gran experto en Carlos Marx, lo dice de una manera que yo no lo debo hacer aquí. Habla del sujeto abstracto al sujeto concreto. Bueno, se refiere a que los conocimientos nos llegan en abstracto y los vamos a transformar en praxis concreta. Y esto no lo hace solamente
el ser humano, sino lo que llamamos aquí sujeto, es decir, el que usa una racionalidad en su exposición y en su aprendizaje. Por eso partimos del tema de hoy como la racionalidad medio fines, que la conocemos como la racionalidad técnica o racionalidad científica, que nos lleva finalmente a un cientificismo que acaba siendo irracional. Esto es lo que nos está pasando en la humanidad ahora. Educamos seres humanos que al final de la formación se gradúan como profesionistas, pero son distópicos. Esto es, no creen en nada, no tienen ideales, no les importa a los demás, solo su yo individualista. Este es un problema muy fuerte de la educación contemporánea. Por eso tenemos que partir por explicar la racionalidad medio fines. Recuerdo mucho el momento en el cual cayó Stalin en la Unión Soviética y fue nombrado como sucesor por el Partido Comunista Soviético Nikita Khrushchev. Independientemente de cualquier otro juicio que cualquiera tenga sobre la vieja Unión Soviética, hemos de decir que muchos jóvenes de entonces la admirábamos, la reconocíamos, y su confrontación con los Estados Unidos de Norteamérica era seguido por todo el planeta. Era la época de la Guerra Fría. Fue Nikita Khrushchev por allá por el 57, 56, quien dijo, quien mencionó dejar atrás la racionalidad medio fines. Ni quien lo entendiera. Lo oímos. Recuerdo que yo fui la primera vez que escuché esa racionalidad en mi querido Salaices. Se refería a Nikita, una crítica a su partido, en la interpretación de la teoría de Karl Marx, del que todo el mundo hablábamos, pero que no lo habíamos leído o no lo han leído. En mi caso sí, me he preocupado por estudiarlo. Y de esas meditaciones hemos concluido que es necesario compartir esta información. Por allá en el viejo ejido 6 de octubre de la comarca lagunera está mi querido compañero de antes, creo que ya sin un pie o los dos, no sé, se llama Ernesto Valenzuela. A él le gustaba mucho, apasionadamente la teoría, y nosotros lo recordamos y lo apreciamos enormemente. Fue una compañera de Saucillo, la única que me ha mandado felicitar por este esfuerzo. Yo no creo que por otra cosa. Es esposa del compañero Esquivel. A ambos les mando saludos desde esta capital chihuahuense. Con Valenzuela gustábamos de hacer teoría. Y yo creo que ya ahorita ni ganas ha de tener, pero es un apasionado de la teoría. Yo le decía y le digo que es
nuestro Pepe Revueltas, porque a él le gustaba mucho Pepe Revueltas. Yo creo que todavía. Bien, la racionalidad es eso, un uso concreto de la razón, como lo hacemos en las culturas diferentes. Pero esta racionalidad medio fines se impuso definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora le llamamos racionalidad científica, pero no es más que la racionalidad técnica que los mismos soviéticos utilizaron, pero sobre todo ha sido el instrumento ideológico del imperio capitalista actual, el imperio norteamericano. La racionalidad medio fines es la usual. Vemos algo, un objeto, y lo describimos, luego lo interpretamos y finalmente decimos que es científico. Eso pasó también con la educación. La educación que vale es la docente, la que se hace intencionalmente en el aula de un sujeto que se formó profesor, se graduó en la escuela normal o en la universidad y expone su tema a los alumnos. Los alumnos utilizan esa información y luego lo demuestra en una prueba de evaluación. Esa no es la educación, esa es instrucción. Y ese es un problema fuerte. Para transformar la educación, tenemos que definir qué medios utilizamos y hacia dónde queremos que vaya el sujeto que estamos formando. Ese fue el mérito de los dos grandes maestros de las escuelas normales rurales. Claro que a todos nuestros maestros les rendimos homenaje, pero los reconocidos como autores de la teoría pedagógica formativa fueron Rafael Ramírez y José Santos Valdés. Ellos crearon el modelo de internado formativo que para muchos ignorantes es el comunismo. No, no es ninguna. No se utilizaba. Claro que sí había la orden de la Constitución de hacer la educación socialista. No se sabe de eso. Algunos anduvimos por allí como socialistas. Sí, uno puede decir lo que quiera de uno, pero la acción es la que va a ir mostrando desde qué racionalidad lo estamos haciendo. Por eso la racionalidad medio fines es la epistemología o teoría del conocimiento verdadero que queremos cuestionar. A veces decimos que vamos a tales fines, pero resulta que no fue así, no resultó así. La racionalidad es clave para detectar cómo criticar la educación de hoy y cómo transformarla. Los medios deben ser dignos de los fines. Planteó Nikita Khrushchev allá por los 50. Hoy, que queremos transformar la educación, decimos, los medios son los seres humanos y los fines debe ser formar otro humanismo que no sea el egoísmo, que no sea la ambición, que no sea el puro afán de lo mío y lo demás no me importa.
esa racionalidad egoísta, utilitarista, es la que nos está hundiendo. Si no se ataca ese problema en la transformación educativa, todo lo demás queda en sueños. A mí me preocupa mucho que la educación mexicana siga transformándose, pero tenemos que analizar la racionalidad para que los fines sean formar otro humanismo, un humanismo de comunidad humana, que no les asuste lo común, es lo que somos. Somos seres de la naturaleza comunitarios. Lo dice ampliamente la gran maestra de la UNAM, Katia Colmenares. El sujeto humano es un sujeto comunitario. Ese es un problema. Y citando al doctor Dussel, Katia menciona que la prueba evidente de que somos sujetos comunitarios es nuestro ombligo. Nadie nace de sí mismo. Hemos nacido de nuestra madre, ella de su familia, y así hasta tiempos que se pierden en el pasado. Hay que reconstruir esa historia, porque es nuestro punto de partida para transformarnos en una comunidad fraterna, en una comunidad de hermanos. Podemos decirlo. Conozco comunidades humanas que desde sus medios religiosos buscan la hermandad. El problema es que no basta con decir que la buscan. El problema es ver si lo logran. Si su praxis concreta convierte a los demás miembros de la comunidad en hermanos. Este es el problema. Y para eso, pues, la racionalidad medio fines no nos sirve. Necesitamos una nueva racionalidad que nosotros le llamamos racionalidad de la vida en común, la vida en comunidad. Este es el problema y la relevancia de la racionalidad como método para educar. Yo lo planteo solamente para que lo armemos en discusiones comunitarias entre maestros, entre jóvenes, en las comunidades universitarias, en las comunidades normalistas rurales a las que tanto quiero. Ojalá y la dirigente del Frente Nacional de Egresados de Normales Rurales, que es una compañera muy dinámica de Saucillo, pudiera permitirnos ayudar. Porque las normales rurales son instituciones de educación popular y no deben perder su sentido. Para eso hay que discutir sobre la racionalidad comunitaria que se aplica allí. Saludo a todos mis compañeros hermanos egresados de normales rurales y a todos los de otros países que lleguen a escuchar y a ver este video. Muchas gracias a todos los que lo han presenciado.